Hermanos, buenas noches. Nuestro estudio de esta noche con una oración. Padre, gracias te damos nuevamente por esta oportunidad de leer tu palabra, de poder estudiar. Gracias, Dios, por estos medios, por las oportunidades que tú nos das para adorarte y servirte. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Amén. Bueno, hermanos, pues el día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10. Ya estamos llegando al capítulo 10 y el día de hoy vamos a estar viendo cómo Pablo tenía que hablar con las personas de Corinto porque había algunos entre ellos dentro de la iglesia y principalmente los judaizantes, los judíos, que estaban desacreditando las palabras, las enseñanzas de Pablo. Y era importante porque, no tanto porque Pablo defendiera a su persona o quién era, sino porque Pablo pudiera defender el mensaje. Muchas veces, o es la intención al desacreditar al mensajero, intentas desacreditar el mensaje, pero sabemos que nuestro mensaje no puede ser desacreditado porque nosotros servimos a Cristo y el mensaje al ser de Cristo es eterno, es verdadero y es inamovible. Entonces, eso es lo que de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Capítulo 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Qué difícil es cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a críticas, cuando las personas hablan mal de nosotros y se vuelve complicado porque generalmente lo que sale de nuestra carne, nuestro enojo, o cuando nos han hecho algo, o cuando alguno de nuestros intereses se han visto afectados, o en el caso de Pablo, ¿no? Cuando como congregación llega alguien de otra congregación y dice, oye, en esta iglesia o en esta congregación están haciendo estas otras cosas. Deberíamos, o cómo ves si haces esto, o ustedes no tienen esto, deberían, y entonces siempre están las sugerencias, ¿no? Y el día de hoy quiero que podamos ver esta doble aplicación del tema que vamos a estar viendo. Por una parte, la personal, cómo reaccionar a las críticas, cómo reaccionar a las circunstancias adversas, y por otro lado, cómo reaccionar como congregación, o qué es lo que nosotros deberíamos de buscar en una congregación más bien. Porque lo que nosotros vamos a estar viendo aquí eran personas que trataban de buscar o aspiraban cosas de la carne y querían verlas en la congregación porque a parecer de ellos eso funcionaba mejor. ¿Sale? Recuerda que para los griegos, en la cultura griega, era muy apreciado el aspecto físico, la musculatura, la altura, la forma de arreglarse, todo eso era muy importante, era parte de la cultura griega. Y incluso el nombre Pablo significa pequeño o bajito. Entonces, Pablo seguramente, para esa época, después de tantas corretizas, pedradas, pues llevaba en su rostro, en su cuerpo, las marcas del evangelio. Entonces era una de las cosas de por qué lo menospreciaban o lo menospreciaban, ¿no? La otra era a lo mejor su estatura, y que pues Pablo no era el prototipo o el tipo de belleza griego, y eso estaba llevando a las personas a poner sus ojos en lo que él, como él se veía, y no en la importancia de su mensaje. Entonces, Pablo empieza diciendo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado
para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Ok, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Lo que nosotros estamos viendo es que las personas se fijaban en la apariencia, en lo exterior, y Pablo les está diciendo que no vean las cosas según la apariencia. ¿Cómo identificamos una iglesia, una congregación que anda según la carne? Bueno, lo que nosotros notamos es que lo principal, el enfoque son las cosas físicas, lo externo. Entonces tú deberías de fijarte en una congregación y checa esto, deberías de fijarte que su prioridad, como dice el libro de Hechos, sea la enseñanza, sea la oración, sea la adoración en congregacional y sea la comunión unos con otros. Esas son las cosas en las que una iglesia debería de enfocarse. Si una congregación se enfoca en lo externo como ministerios, imagen pública, relaciones públicas, medios y cosas como estas, no estoy diciendo que no puedan utilizarse, son muy buenas y son herramientas que Dios ha puesto. Pero cuando el énfasis es tenemos que tener cuidado, debemos de tener mucho cuidado, porque lo que Cristo una y otra vez, lo que Dios demanda de nosotros es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, lo que Él ve, las cosas que Él está valorando. Ahora, para nosotros, ¿qué es lo que también tenemos que nosotros notar? Pablo estaba viendo que los de Corinto, su prioridad era la imagen física de Pablo. Tenemos que entender que eso es lo que busca este mundo. Este mundo es atraído por la imagen física. De eso se trata gran parte de las ventas, ¿no? La imagen, la percepción de los consumidores. Ahora, cuando vemos que las críticas provienen de esto, nosotros tenemos que reflexionar si en lo que estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo es en la imagen. Si ese es nuestro esfuerzo, tengamos cuidado, no nos dejemos presionar ni por las críticas ni por comentarios. No estoy diciendo que no nos arreglemos o que andemos todos cochinos, pero a lo que me estoy refiriendo, a lo que estoy yendo, es que nosotros podamos tener un énfasis en lo que es importante, que es lo que ya dijimos, la comunión con Dios, la oración, el pasar tiempo en su palabra, el amor, lo que hemos estado viendo, hemos estado viendo en el libro de Corintios. Ese debe ser nuestro énfasis. Ahora, voy a regresar al versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, Pablo, con toda esta crítica que él estaba recibiendo, él se detiene para pensar cómo es que él debería de reaccionar. Miren, lo que estaba sucediendo es que las personas en Corinto, había un grupo que esperaba algo diferente de Pablo. Esperaba una forma diferente de actuar, de llevar el ministerio.
ellos menospreciaban que Pablo, como dice aquí, era humilde entre ellos. Ellos decían, es que un predicador necesita ser enérgico. No sé qué estaban esperando de él. Pero al ver a Pablo decían, ay, pero pues es que es Pablito, ¿no? O sea, como que, ay. Pero, ¿sabes? Necesitamos detenernos y pensar en lo siguiente. Para que podamos entender esto, me gustaría utilizar esta ilustración. Cuando tú llevas tu auto a arreglar al taller mecánico, no sé a ti, pero a mí me daría terror que en vez de herramientas el mecánico tuviera, por ejemplo, instrumentos de cocina, ¿no? Una batidora y, no sé, un bowl. O sea, tú dices como que esas herramientas no checan o no tienen nada que ver con la mecánica, ¿no? Se necesitan herramientas especializadas para realizar el trabajo. Hay personas que quieren realizar todos los trabajos con unas pinzas y un desarmador plano, y a pesar de que en algunos casos puede llegar a funcionar, no en todos casos es útil. Hay trabajos que necesitan herramienta especializada. Así lo es en el Señor. Tenemos que saber que para la batalla que estamos a punto de pelear, o más bien la batalla en la que estamos inmersos, ¿qué tipo de herramientas deberíamos de estar utilizando? En el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces, nuestra lucha, el lugar en el que nosotros nos desenvolvemos ahora como cristianos, es espiritual. Por lo tanto, las herramientas o las armas que hemos de utilizar son espirituales. Nuestra reacción debería estar sujeta a lo espiritual. Entonces, cuando tú recibes críticas como persona, como individuo, necesitas pensar cómo es que voy a reaccionar. ¿De la forma que lo haría la carne? Ojo, si esa es tu respuesta, aquí dice, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Eso quiere decir que las armas carnales no son poderosas o no son útiles para la batalla que estamos peleando. Por lo tanto, si tú continúas e insistes tratar de resolver problemas espirituales por medios carnales, nunca va a funcionar. Y vas a estar dando golpes al aire, pero sin ningún propósito. Por otra parte, si tus armas son espirituales, entonces vas a ser efectivo porque son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere esta fortaleza? Bueno, la palabra fortaleza aquí es las fortalezas que nosotros veamos. Muros altos, torres, puertas. Eran lugares diseñados para ser impenetrables, ¿no? Para defender la ciudad o a un grupo de soldados. Esa era la fortaleza. Entonces, cuando hay argumentos en tu contra, cuando hay un problema en tu contra, tienes que primero pensar, bueno, Dios tiene control de mi vida. Por lo tanto, esto no se sale de su control. Entonces, esto que también me está pasando necesita resolverse sometido a lo espiritual. Necesito resolver este problema sometido a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las armas que Dios ha puesto delante de mí? Ahorita las vamos a ver. En base a eso tenemos que resolver los problemas. Ahora, también tenemos que considerar en una congregación, que es lo que estaba sucediendo aquí con Pablo, ¿no? Había críticas en cuanto a su ministerio. Y Pablo tenía que preguntarse, bueno, las herramientas que yo estaba utilizando para relacionarme con los de Corinto, ¿son espirituales o son carnales? Y si eran espirituales como lo eran, entonces no había nada que cambiar. La humildad de Pablo no tenía que modificarse, porque era una herramienta espiritual, era un fruto del espíritu esa humildad. Si los de Corinto esperaban una persona más enérgica, más grande, más fuerte, eso no era lo útil para lo que ellos necesitaban. Se necesitaban una persona guiada espiritualmente. Entonces, necesitamos pensar en este tiempo como congregación, porque si algo ha pasado en el país es que podemos ver una explosión en el número de congregaciones. O sea, puedes encontrar congregaciones, por lo menos en las ciudades, o sea, casi cada esquina, ¿no? Cristianos, grupitos y grupitos, muchos grupos. Y generalmente ahí está como medio críticas entre unos y otros, que es terrible, no debería de pasar, ¿no? Y también a veces surge la tentación de voltear a ver otros ministerios y decir, ay, bueno, es que ellos están haciendo esto, vamos todos a hacer eso. Es que ellos están haciendo esto, vamos.
Pero tenemos que analizar si las armas que están utilizando, las herramientas, son carnales o son espirituales. Hermano, hermana, si tú estás en búsqueda de una congregación, si llegaste a este video y en tu corazón está la búsqueda de una congregación, creo, y no solamente creo, estoy convencido porque es lo que dice la palabra, que lo que nosotros deberíamos de ver en una congregación para saber si es nuestro lugar, es que las herramientas, las prácticas sean conforme a Dios y espirituales. Ya lo dijimos, que el énfasis sea en la enseñanza de la palabra, que el énfasis sea la adoración congregacional, que el énfasis sea la oración, que el énfasis sea la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Eso es en lo que perseveraban los apóstoles. Todo lo demás es optativo y es adicional, pero esto es el énfasis. Si tú estás poniendo tus ojos en congregaciones en las que el pastor se ve bien, en la que el escenario se ve bien, en la que hay muchos ministerios, en la que las instalaciones son cómodas, estás pensando en un club social o no sé en qué estás pensando, pero eso no es el énfasis de la iglesia. Y hermano, te animo, hermana, a que puedas poner tus ojos en lo importante, porque recuerda que las herramientas, las armas con las que tenemos que pelear no son carnales, son espirituales y son poderosas en Dios, si así son, para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, estas armas son capaces de derribar cualquier argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros necesitamos el día de hoy estar plenamente convencidos de esto, que la forma de dar testimonio, la forma de defender la fe es a través de la palabra, es a través del conocimiento de Dios. No puedes resolver problemas en tu matrimonio, con tu familia, con otros creyentes, si no es a través de la palabra. Esto es lo que sirve, porque derriba toda altivez, todo argumento que se levanta con altivez en contra del nombre de Cristo. Entonces, todas esas ideas que estaban viniendo a criticar el ministerio de Pablo, Pablo está diciendo, todos estos argumentos van a ser derribados con la palabra, filtrándonos por la palabra. Y tenemos que analizar. Si a ti te vienen a alguien y te dice, oye, es que en tu iglesia como que está raro porque mira, es que hay esto y esto. Ok, toma el comentario, pero fíltralo por la palabra. Ok, esto que me está diciendo es algo importante, es verdad, es algo que Cristo enseñó, es algo que los apóstoles practicaron, es algo bíblico. Si no es así, deséchalo. Y tenemos todo pensamiento que filtrarlo, todo argumento por la palabra de Dios. Y no solo eso, aquí dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las mentiras que trata de poner Satanás en tu vida, las mentiras que estaba tratando de traer Satanás a la vida de Pablo, decir, ay, pues es que nadie me quiere, soy un mal apóstol. Tenemos que frenarlas y llevarlas cautivas. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Este pensamiento debe de obedecer a Dios. Cuando tú notas que algún pensamiento en tu mente, algún deseo, alguna cosa, no obedece a Dios, ni se somete a Él, deséchalo, porque no proviene del Padre. Todo pensamiento, vuelvo a repetir, que no se somete a Dios, deséchalo. Y si está ahí dando vueltas, pide ayuda a Dios, accede al trono de gracia, dile, Dios, quita este pensamiento, quita este deseo, esta cosa que está minando mi vida, que no proviene de ti, y Él lo va a hacer. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, me voy a regresar al versículo 4 otra vez, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Vamos a Efesios capítulo 6 para poder recordar cuáles son las armas de nuestra milicia. Y vamos a comenzar en el capítulo 6, en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo estaba siendo víctima de acechanzas, y tú y yo el día de hoy, todos los días, las 24 horas, incluso cuando estamos a veces dormidos, todos los días del año nos vemos acechados por el enemigo, acechados por este mundo, con ideas, con cosas, con mentiras. Entonces nos dice que necesitamos vestirnos de esta armadura para que podamos estar firmes, inamovibles, es decir, no es la ausencia de problemas, sino a pesar de que la corriente esté pasando por nosotros, que no nos tire, como cuando te metes a la playa, ¿no? Y te paras muy bien, hasta entierras un poco tus pies en la arena, y viene la ola y te mueve, pero no te caes, porque estás firme, porque has aprendido cómo estar bien parado, cimentado, no sobre la arena, sino sobre la roca. Eso es lo que nos menciona aquí. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y muchos tristemente ponen su énfasis en qué serán las huestes, qué serán los principados, qué serán las potestades. Da igual, están en lucha. Y da igual porque Cristo los venció. Y da igual porque mientras tengamos la armadura podamos estar firmes. Ahora, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces aquí nos dice, ¿sabes? Va a haber días malos, va a haber muchos días buenos. Probablemente hoy haya sido un día bueno, o no sé, a lo mejor no malo para ti. Pero necesitas, cuando llegue el día malo, estar completamente equipado por la armadura de Dios para poder estar firmes. De otra manera, hermano, te va a tambalear. Y a veces es triste ver cómo muchos cristianos empezamos o empiezan a tambalear por no estar vestidos con la armadura. Vamos a ver esta armadura que seguramente la conoces, pero me gustaría que pudiéramos el día de hoy poner varias cosas en claro. Primero, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, la primera parte dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y hablaba de este cinturón, un cinturón que se ponía, ¿no? Ahora, la palabra ceñir hace referencia a ajustar, a apretar. Era algo que ellos hacían antes de salir y que eventualmente en el camino, si no lo habían hecho bien, iban a tener que volver a apretar porque se aflojaba. Ahora, ¿cuál era el problema con esto? Que el tipo de ropa que ellos utilizaban era larga, entonces podía producir que no tuvieran pues movilidad o que pudieran tropezarse cuando estaban caminando. Pero si estaba bien ceñida la ropa, no había ese problema. Y es lo mismo, cuando nosotros no estamos bien ceñidos, podemos llegar a tropezar o a tambalearnos. Pero dice ceñidos, y tenemos que ver ceñidos con quién o con qué. Dice, con la verdad. Jesucristo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, este cinturón no era nada como que para apretar la panza, sino era algo importante, porque de eso, de que estuviera bien ceñido, dependía el ajuste de las demás partes de la armadura. Incluso de ahí colgaban algunas cosas. Entonces, este era el fundamento, y es importante que nosotros podamos ver la verdad de quién es Cristo Jesús, y la verdad de Cristo Jesús en nuestra vida debe ser el primer paso. Seguros de Cristo Jesús, seguros de su sacrificio, seguros de lo que hizo por mí, seguro de cuál es la verdad, quién es la verdad. Eso es el primer paso. Entonces vienen problemas, hermano, vienen críticas, vienen comentarios en contra de tu congregación, en contra de ti, en contra de la verdad de Dios, y tú estás firme porque dices, yo sé cuál es la verdad. Le comentaba a mi esposa que para mí lo frustrante, parte de lo frustrante de este tiempo es la información como doble o ambigua. No culpo a nadie, simplemente que circula todo el tiempo, ¿no? O sea, que te dicen, después el gel no sirve, y ponte el Lysol no sirve, cubrebocas, no cubrebocas, es verdad, no es verdad, muertos, no muertos, daña a niños, no daña, o sea,
como que todo el tiempo está cambiante la información, ¿no? Y es frustrante a veces eso, como decir, bueno, ¿quién tiene razón? O sea, ya no sé a quién hacerle caso, porque esto y te muestro datos y después esto es otro, pero no es así con el Evangelio. Con Dios tenemos una gran certeza de lo que es verdad. Y cuando estamos seguros en Dios, pueden venir mentiras y decimos, no, porque Dios no cambia, es constante, es verdadero, es siempre igual. Entonces es muy importante que estemos ceñidos primero con la verdad. Después nos dice, la otra parte de esta armadura, nos dice, y vestidos con la coraza de la justicia. Y era pues el chaleco, lo que iba aquí, que cubría el pecho, ¿no? Ahora, es importante que dice, y la coraza de la justicia. Como creyente, no puedes pelear esta guerra en tu propia justicia. Tiene que ser con la coraza de su justicia. Porque cuando hacemos las cosas por nuestros propios motivos, razonamientos, o nuestra percepción de lo que es bueno, justo y verdadero, nos vamos a equivocar. No sé si te llegó a pasar, si eres padre o bueno, todos somos hijos, ¿no? Que alguna vez te llegaron a regañar y tú dices, pero es que ni hice nada, ¿no? Y te regañaron injustamente. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez eso, que nos llegaron a regañar injustamente, que fue nuestro hermano, que fue otra persona y ya te llevaste hasta nalgadas, varazos, lo que fuera. Y ya después indagaron y dicen, ay, perdón, ¿no? Pero era ese deseo de los papás de hacer las cosas correctas y en el deseo, con la muy buena intención, se equivocaron y todo salió mal. O a veces como padres los hemos hecho, no nos equivocamos. Y no es como a veces una mala actitud, sino que a veces sucede. Pero es porque estamos haciendo las cosas en nuestra propia justicia. Y como creyentes, nosotros podemos llegar a equivocarnos también. Porque, nos podemos llegar a equivocar cuando estamos haciendo las cosas en nuestra propia justicia, cuando criticamos a algunos, cuando decimos estás mal, y después Dios muestra las cosas y dices, ay, perdón, es que no era así. O cuando queremos ser demasiado legalistas, cuando acusamos a los hermanos, cuando decimos eso es el... Y cuando las cosas ni siquiera son así. Entonces, nosotros necesitamos hacer las cosas no en nuestra propia justicia, sino con la coraza de la justicia de Dios. No nuestra justicia, sino su justicia. Y quiero que pienses, si tú el día de hoy te sientes dañado por alguien, seguramente tienes un concepto de lo que debería de hacerse. Pero te animo a que verifiques ese concepto, lo filtres por la palabra y te preguntes qué es lo que Dios haría, qué es lo que Jesucristo requiere de mí. Y te apuesto que va a cambiar. No nuestra justicia, sino la suya. Versículo 15 dice, y calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y cuando nosotros vemos el calzado y la palabra apresto, se utiliza en el griego una palabra que es el fundamento. Se dice o se habla que los grandes ejércitos de antaño, en esa época, por ejemplo, los soldados romanos, parte de su éxito era el tipo de calzado que llevaban, y no es porque fuera de marca, sino porque era un calzado que protegía, obviamente los pies, pero que en algunos casos tenía pues tachones o estos como tipo clavos, ¿no? Para poder clavar, estar firmes en el terreno, poder correr, poder ir a cierta velocidad, y eso le da ventaja sobre, por ejemplo, aquellos que andaban con sandalias o que andaban descalzos. Por el terreno, ellos tienen una ventaja. Ahora, aquí nos dice calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, este fundamento, esto que nos hace poner los pies sobre la tierra o bien sobre el fundamento, es el Evangelio. No te olvides del Evangelio. Puede ser que tú sepas muchas cosas, seas así el teólogo super guau, pero el Evangelio es la base. Es el fundamento de nuestro actuar. Es el fundamento de la Missio Dei, de la misión de Dios. Ir y hablar al mundo de las maravillas de Dios, del arrepentimiento, del perdón de pecados y la salvación a través de Cristo Jesús. Es importante el Evangelio, porque no sé a ti, pero a mí me hace muy bien recordar de repente que fui redimido, que
antes era pecador y ahora vivo por su misericordia. Y que entonces aquella persona que me parece molesta o que me hizo algo, Dios la ama y quiere cambiarla y quiere redimirla. Entonces los problemas cambian y la percepción de las personas. El Evangelio es un fundamento para cada creyente. Esas son las buenas nuevas. Puedes ser muy conocedor acerca de formas de escatología, hermenéutica, y no estoy diciendo que esté mal, está bien, pero hay un fundamento, es algo que las personas necesitan conocer primero, que es la gracia de Cristo Jesús. Su sacrificio, la necesidad del arrepentimiento y la salvación a través de la fe. Entonces, fundamentados con el apresto del Evangelio. Sobre todo, entonces después de todo esto, o encima de todo esto, dice Tomás, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Ahora, quiero que puedas ver esto. Esto es algo bien interesante, ¿no? Sigue después la espada, ¿no? Un combate justo es cuerpo a cuerpo, o era cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Era tú y un soldado con la espada o con el palo, con los puños, pero era cuerpo a cuerpo. Un combate injusto era a distancia, desleal y deshonroso en ese tiempo, que se convirtió en un hábito después. Entonces, ¿qué sucedía? Que se juntaba un grupo de arqueros y era lo primero que salían, las flechas, ¿no? Y eso no era un combate justo, porque de repente te llegaban 300, 400 flechas, no sabías ni de dónde. Y el escudo es para eso. Tienes que saber que Satanás no va a actuar justamente. Satanás no va a actuar legalmente ni honestamente. Él te va a aventar por donde se pueda, por donde te descuides. Y por eso es importante el escudo de la fe, para poder detener estos ataques. Leía acerca de las guerras en ese tiempo, ¿no? Parte de lo psicológico de las guerras era esto, los arqueros. Y aparte lanzaban las flechas encendidas, ¿no? Entonces es lo que hace aquí, referencia a estos dardos. Entonces venían estas flechas encendidas y con la velocidad pues se prendían aún mucho más, ¿no? Y lo que hacía es tratar de intimidar al ejército con el sonido de las flechas volando. Imagínate el zumbido de miles de flechas llegando y después golpeando el escudo. O sea, era una imagen así como medio aterradora, todo golpeando el cuerpo y sentir el golpe. Y algo que era, algo que común, era que las flechas no, la mayor parte de las flechas no podían atravesar los escudos. Ese era el propósito obviamente de los escudos, y lo lograban, ¿no? Pero al estar encendidas, lo que hacían muchas veces los soldados era mover el escudo para tratar de apagarlas y que no se les prendiera, o alejarse del fuego, y en el momento que movían el escudo venían más flechas y lo atravesaban. Entonces el escudo necesitaba estar muy firme y esperar a que se apagaran las flechas. Ahora, la fe es muy importante por eso, porque Satanás es truculento, es desleal, va a actuar con alevosía, con ventaja. Esa es su forma de actuar. Y por eso es importante la fe. La fe en que todo lo que acabamos de ver, Cristo es verdad. La fe en que es su justicia, no la mía. La fe en el Evangelio. La fe en sus promesas. La fe en Dios. Y necesitamos tener esa fe. Creer que Él es todo lo que dice. Y es muy importante cuando vengan las mentiras, la fe. Hermano, si te han hecho daño, si han hablado mal de ti, si te han atacado, si te han ofendido a nosotros, necesitamos ciega. Tampoco es Cristo. No es y vamos a hacer esta.
La descripción de la fe tiene que ver con la acción correcta ante una promesa. Eso es la fe, la acción correcta ante la promesa. Eso es lo que estaba haciendo Abraham. Abraham se les da la promesa y la fe lo llevó a tomar. Más adelante, la obediencia a la están sufriendo persecución y esperaba, sino sino lo que se está viviendo en Cristo. Entonces, nosotros podemos ver que la fe no es únicamente la definición de Hebreos, sino la fe es el creer fundamentado en la palabra de Dios, lo que nos ha dicho que se espera, el testimonio de lo que ya tenemos y la realidad que estamos viviendo en Cristo Jesús. La fe es mucho más vasta y completa, pero recuerda, no es ciega, está fundamentada en la palabra de Dios y en quién es Él, la verdad de Cristo Jesús. Entonces, nosotros ahora podemos ver el siguiente paso. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y esto era pues el casco, que generalmente era de cuero, recubierto de en algunas ocasiones de metal, de algunos pedazos o trozos de piedra, y era para cubrir la cabeza. El propósito era pues cuidar este órgano fundamental, ¿no? Y era la salvación. Y es bastante relevante que como creyentes podamos tener en nuestra mente constantemente, en nuestro pensamiento, su salvación. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué podrá separarnos? Y entonces ninguna circunstancia, ningún pensamiento, ningún evento, ninguna crisis, ninguna pandemia nos puede separar del amor de Cristo. Y si la salvación está en nuestra mente, eso libra y da fe y da certeza a nuestras vidas. Y la siguiente herramienta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y utilizada y manejada a través del Espíritu. Recuerda, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Esa era una de sus funciones, nos convence de justicia, juicio y pecado, y nos guía a toda verdad. Entonces, digo esto porque Satanás conoce bien la palabra, y es hábil para torcerla y presentarla de una manera desvirtuada. Pero, cuando el Espíritu nos muestra la palabra de Dios, caminando en el Espíritu, entonces es efectiva. Es nuestra arma en contra de las acechanzas del enemigo. Termina esta parte, la oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y la oración somete toda esta armadura, toda nuestra vida, nos somete al Padre. Entonces, vamos a regresar a Corintios y vamos a concluir. Corintios capítulo 10, segunda de Corintios capítulo 10. Miráis las cosas según la apariencia, si uno se está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no parezca como os quiero amedrentar por cartas. Y Pablo
describe cuál era el propósito Pablo describe cuál era el propósito de su ministerio. Él no había sido puesto para golpear a las ovejas, ni para beneficiarse de las ovejas, sino para edificar. Y el día de hoy tienes que pensar esto. Hablando de una congregación, ya hablamos que su fundamento o su objetivo sea la palabra, pero aquí también tienes que ver si en una congregación el propósito es el beneficio propio. Eso está muy alejado de lo que es la definición de una iglesia. El beneficio o el propósito de ser la edificación del cuerpo. Estuvimos hablando en 1 Corintios acerca de los dones y cómo uno de los propósitos del uso de los dones era la edificación de la iglesia. Si la gente utiliza sus dones para sí mismo, están alejados del propósito de ser iglesia. Entonces, versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que os anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y entonces menciona las dos últimas cosas que quiero hablar acerca de las congregaciones. La primera ya vimos, ¿qué es lo que debes de buscar en una congregación? La que no se fija en lo externo, sino en lo que Dios le importa. La segunda, la que sus armas son las armas espirituales, que se mueven en el terreno espiritual, lo que Dios está hablando, no en herramientas de este mundo ni empresariales. Tercero, aquí nos menciona que estas personas estaban hablando de Pablo y ellos jamás ni siquiera habían tenido ni la mera intención de ir y hacer obra misionera o de cuidar a la iglesia, ¿no? Y lo vemos mucho el día de hoy. Personas que critican a las congregaciones ni siquiera tienen el corazón por las almas, ni siquiera tienen el corazón. Son esos que dicen, ay, ustedes deberían, pero son de los que jamás salen ni a la puerta ni a la esquina, porque están ensimismados y lo que buscan es lo de ellos, ¿no? Y les encanta andarse metiendo en congregaciones ya establecidas y no hacen el trabajo, ¿no? El trabajo misionero, ni de servicio, ni de alcanzar almas. Estos son ministerios carnales. Y por otra parte, ¿no? Hablando ahora en lo personal, estas personas que generalmente critican, lo que buscan es lo suyo, no están interesados en ti. Entonces, tienes que saber que quien justifica es Cristo Jesús, y aquí como dice el versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y Romanos nos dice, si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Por lo tanto, basados en esto, nosotros necesitamos reflexionar. Nuestro éxito en Dios no se basa en números, ni en aceptación, ni en likes, ni en seguidores, sino ser aprobados por Él. Y si estamos obedeciendo y Él ha dado testimonio de su aprobación, que digan lo que quieran. Sí, no estoy llamando a que no tengamos un testimonio, es importante, pero definitivamente los juiciosos siempre van a hablar. Un ejemplo claro es el ministerio de Jesucristo.
siempre tuvo personas que estaban criticándolo. Incluso cuando se escuchó la voz, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, había capítulos antes y capítulos después, fariseos que estaban diciendo, criticándolo, diciendo cosas. Siempre va a existir este tipo de personas. Y lo que tú y yo debemos de buscar es primeramente la aprobación del Padre. Que estemos obedeciendo, que estemos en la certeza de que nuestra lealtad está con Él. Y si nuestra lealtad está con Él, eso es todo lo que importa. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por este día y por la oportunidad de haber escuchado tu palabra. Te suplico que ayudes a mis hermanos a poder lidiar con el conflicto de una manera bíblica, de una manera espiritual, reconociendo cuáles son las armas que tú les has dado. Te quiero pedir por aquellos de mis hermanos que están en necesidad, en problemas, en aflicción, en tribulación, en prueba. Ayúdalos a perseverar en ti, en tu palabra y en lo que tú quieres para ellos. Que seamos capaces de verte a ti y no distraernos con la neblina, con el ruido de este mundo. En ti esperamos, Padre. Gracias en nombre de Jesús. Amén.